Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve en mi pantalla. Chile. Ujú. Entonces, bueno, miren, esta semana pues hay que ver esta clase, la clase vector. Es pueden verlo así como una herramienta, ¿verdad? Eh, Aquí teníamos un tema de arreglos. Solo déjenme activar esta parte. Em, Aquí ya tenemos, bueno, este es el tema de arreglos, pero bueno, esta semana es la que vamos a ver este tema de vectores. Miren que aquí está la referencia. Bueno, este es el BPL que vamos a hacer, ¿verdad? Pero aquí está la referencia para vectores. Eh, este está dentro del campus, ¿verdad? No tengo problemas para entrar aquí al libro. Acá está, ¿verdad? Fundamentos de la programación de la STL. Y nosotros nos vamos a ir a esta parte. Básicamente lo que vamos a estudiar es este capítulo 6, el capítulo de vectores de la STL. Entonces, bueno, aquí hay varias cositas, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver en la planificación, ¿verdad? Podemos ver, vamos a entrar aquí al campo. A ver, y sí, aquí estoy no quiero que veamos el sílabo, donde vemos qué cosas son las que hay que explorar, ¿verdad? Sobre esto miren que acá tenemos, ¿no? La clase vector, pues tenemos que ver estas. Bien, miren, les explico un poquito, ¿verdad? El tema de clases es un poco de la parte de objetos, de programación orientada a objetos, donde uno ve, pues, no ve tanto como variables, sino que ve como entidades o objetos, ¿verdad? Del lenguaje. Y C++ pues trabaja bastante con este enfoque de programación, ¿verdad? A las entidades las ve como si fueran objetos. Aquí nosotros trabajamos más como con variables, ¿verdad? Digamos que algunas de las ventajas de ver a estas entidades como objetos es que pues tienen como otro tipo de funcionalidades, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a ahondar tanto en eso, ¿verdad? Sino que lo vamos a ver más desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Como explotar la funcionalidad en este caso, ¿verdad? Más que entrar en temas más conceptuales, ¿no? Entonces vamos a abrir aquí un archivo. Esto yo se lo voy a compartir luego, ¿verdad? Bueno, aquí pues estábamos viendo. eh, Bien, entonces, fíjense, nosotros lo que ocuparíamos para trabajar con esta clase es justamente eso, ¿verdad? Llamar a este archivo de cabecera, ¿no? Vector. Aquí vamos a ir viendo de a poquito, ¿verdad? Que es un vector al final. Aquí miren que eh, tenemos como una introducción, ¿no? De los vectores. Un vector, como ven, vamos a ir eh, viendo por acá, es como un arreglo al final, miren, que se parece bastante a un arreglo. De hecho, tiene sus índices, ¿no? Tiene sus elementos, está todo igual, ¿no? Miren, es un arreglo al final. Lo del tipo, ¿verdad? Se conserva, ¿no? Que tienen que tener el mismo tipo. em, este, que tiene un cierto tamaño, todo eso es igual, ¿verdad? Se conserva igual. ¿Cuál es la diferencia fundamental, fíjense, entre un vector y un arreglo? Pues la diferencia está en que el vector puede crecer. A esto de crecer o encogerse, o sea, un vector puede tener 10 elementos y luego tener 15 elementos, o luego tener 2 elementos o ningún elemento, ¿me entienden? Entonces, cuando eso sucede, en programación a esto se le denomina como que el objeto es dinámico, ¿verdad? Como que la estructura es dinámica.
en cuanto a la memoria, ¿no? Es flexible con eso, ¿no? Puede aumentar, puede disminuir. Esa es la diferencia fundamental, ¿verdad? Y en varios problemas, normalmente uno requiere que esto sea así, ¿verdad? Que aumente o que disminuya, ¿verdad? El número de elementos. Eso se requiere a veces. Y bueno, usar vectores es una manera muy fácil, ¿verdad? De conseguir eso, ¿verdad? Hay otras maneras, por ejemplo, con punteros se puede conseguir esto, pero bueno, en inicio puede ser un poco complicado hacerlo, ¿verdad? Y como manejar esa dinámica, porque uno tiene que hacer muchas cosas, tiene que gestionar varias situaciones. Pero bueno, usar vectores de manera dinámica es como una manera bastante, digamos, como bien práctica, bien directa, ¿no? Así como que no tenemos que, digamos, como hacer tantos pasos para llegar a tener una buena dinámica en ese sentido. Aquí vean, la sintaxis es muy simple. Miren que se coloca la palabra reservada vector, luego se coloca el tipo de base y luego el nombre del objeto y también se coloca el tamaño. Aquí vamos a ver que hay muchas maneras de definir vectores. Pasemos ahorita aquí a la práctica. Miren, por ejemplo, yo puedo definir un vector que sus elementos sean enteros y lo voy a poner vector 1, lo voy a poner así. Y le puedo poner el tamaño que yo quiera, y lo puedo poner 5. ¿De acuerdo? Entonces yo ahí tengo un vector con 5 elementos, el vector 1. Entonces aquí el inicio del libro, ¿verdad? Ellos nos dan una guía de cómo inicializar. Estamos en un proceso de inicialización acá, decirlo así, ¿no? O de vectores. Entonces también nos dan una segunda manera, fíjense más abajo, nos dan una segunda manera de inicializar. Nos dicen, nosotros además del tamaño podemos también colocar un valor inicial para todos los elementos. Es como que le estemos diciendo que yo quiero 5 elementos, pero que su valor inicial sea tal, ¿verdad? Como que todas las entradas de ese vector sean iguales a... Ah, bueno, aquí hay un ejemplo, miren acá. Este ejemplo aquí no, vector double nota 5,10.0. Entonces, eso significa que los 5 elementos, miren, van a ser iguales a 10.0. Entonces, vamos a poner aquí, yo lo voy a hacer con tipo pool, por ejemplo, ¿no? Vector 2 aquí. Y le puedo decir que quiero 10 y que todos sean iguales a falso. ¿Bien? Eso se puede hacer perfectamente. Una manera muy cómoda, ¿verdad? De empezar. También, miren, aquí nos mencionan que se puede dejar vacío, ¿verdad? Y esto significaría que no tiene elementos, ¿verdad? Es como a ver aquí, vector 3. Y esto significaría que es un vector sin elementos. Este sería un vector de valores booleanos, todos inicializados en falso. Bueno, y así, ¿no? Entonces, como ven, es bien versátil, ¿verdad? La manera como se van generando, ¿verdad? Eh, estos elementos, ¿verdad? Por aquí. También tenemos miren que aquí vamos a, vamos a estar citando mucho los arreglos porque se parecen un montón, ¿verdad? Hasta la manera de llamar a los elementos, miren que es la misma, ¿verdad? Se coloca nombre, objeto y se coloca el índice. Entonces, yo por ejemplo aquí puedo poner acá el elemento vector. Por ejemplo, si utilizo bueno, voy a hacer no. Ok, aquí, vector 3, por ejemplo, el elemento 0, no importa. Miren, aquí yo puedo venir y llamarlo de la misma forma como lo hacía con los arreglos, ¿no?
Es igual, miren. Obviamente aquí me va a aparecer el falso, ¿verdad? Tengo que aquí, a ver, vector 3. Ah, claro, que hay un problema porque era el vector 2 el que quería. Sí, si yo imprimo el vector 3, se fijaron que me dio un problema, ¿verdad? Porque pues el vector 3 no tiene elementos, ¿no? Entonces, ya hay un conflicto, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Recuerden que cuando imprime 0 es el falso, ¿verdad? Y cuando imprime 1 es el verdadero. Entonces, se puede acceder a los elementos, como ven, con esta notación usando estos corchetes, ¿no? Ahí pueden ver. Hay otra manera de acceder a los elementos que es con este objeto, .add, ¿verdad? Entonces se puede poner, bueno, entonces aquí ya empezamos, ¿no? Con lo especial que son los vectores. Es que en sí mismo un vector tiene ya integradas sus funcionalidades. Funcionalidades como, ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Como calcular su longitud, como este elemento que es un elemento de verificación. Por ejemplo, si yo aquí, miren, imagínense que yo vengo aquí y hago esto. Esto es un problema, miren, que el compilador no lo va a detectar. Miren que aquí no me va a advertir de nada, ¿verdad? No me va a decir nada. ¿Qué pasa? No, que yo sé que esto está mal porque vector 3, este vector de aquí no tiene elementos. Entonces yo no debería poder acceder ni al 0 ni a cualquier otro, ¿verdad? O sea, imagínense que le pongo incluso 3 aquí. No debería poder acceder. Y va a haber un problema, ¿verdad? Miren, cuando yo lo corro aquí ya me da un error, ¿verdad? Dice error en tiempo de ejecución, pero claro, no me especifica cuál es el error, ¿verdad? Entonces, en ese caso, existe esta función que se llama la función add, ¿verdad? Eh, eh, Vendría como traduciéndolo como en, ¿verdad? Como que va a verificar si lo que hace esta función, ¿verdad? De fondo es verificar si el índice que le estamos proporcionando está dentro del rango de índices permitidos. Y si está dentro del rango de índices permitidos, entonces lo va a mostrar. Entonces, miren que, bueno, también aquí, ¿verdad? La manera para llamar a estas funciones, que vamos a ver un par aquí, es colocar punto. Y luego ustedes ya van a ir viendo ahí, ¿verdad? Miren todas las funcionalidades que hay, ¿verdad? Obviamente no las vamos a ver todas, pero bueno. Miren esta función add, ¿verdad? Entonces, yo por ejemplo aquí, en lugar de colocar 3, así, ¿verdad? Entre corchetes, entre estas signos de agrupación, yo lo coloco así y tiene el mismo efecto, solamente que si hay un problema con el rango del índice, entonces lo va a mostrar, ¿verdad? Y esa es la ventaja, ¿no? Que yo me voy a dar cuenta cuando haya un problema. Aquí ya tenemos el error, ¿verdad? Este de aquí. Este es un error muy famoso, ¿verdad? Out of range es como fuera de rango, es índice fuera de rango, ¿verdad? Entonces, claro, el programa no es que va a funcionar ahora, ¿verdad? Simplemente es que ahora yo voy a reconocer cuál es el error, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿no? Antes no, si se fijaron, antes no me decía, ¿no? No me decía si había un error. Eh, Igual aquí, bueno, esto lo voy a comentar. Aquí puedo usar add en lugar de 0, miren. Add es 0 y voy a obtener lo mismo, ¿verdad? No va a saltar ningún error, sino que solamente me va a imprimir el 0. Es una manera equivalente de usar los corchetes, solamente que esta otra forma verifica y me va a mandar un error si hay algún problema con el índice. Bueno, eso. Si tienen preguntas me dicen, ¿verdad? Pueden abrir el micrófono si hay dudas. Sí, si tienen dudas me dicen. Ok, vamos viendo por acá. Ajá, aquí tenemos la siguiente funcionalidad. Miren, tenemos este size que me da el tamaño del arreglo. Entonces, esta es otra ventaja, fíjense, porque si ustedes recuerdan con los arreglos, bueno, ya vamos a hacer un par de ejemplos por aquí. Con los arreglos nosotros teníamos, bueno, uno definía
vamos a hacer la comparativa aquí, vamos a aprovechar. Imagínense que yo tengo un arreglo aquí, 100. Pero imagínense que por aquí en la línea 14 yo quisiera obtener la cantidad de elementos de A, ¿verdad? Permítanme. Disculpe. Eh, entonces, bueno, les decía, ¿verdad? Estábamos aquí. Imagínense que estamos en la línea 14 y nosotros queremos conocer el tamaño de A, ¿verdad? Imagínense esa situación. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer con arreglo, verdad? Miren que realmente no hay manera. O sea, claro, usted dirá, no, y no es 100, ¿verdad? Aquí no es este 100. Claro, usted porque lo ve, pero de una forma algorítmica, ¿cómo lo podríamos obtener, verdad? Em, Quizás, sí, puede haber alguna manera, ¿verdad? Quizás pensándolo un poco, podría usarse esta función size of, creo que se llamaba. Pero bueno, sería algo muy rebuscado, ¿verdad? Para poder detectar el tamaño, ¿verdad? Del arreglo A. Entonces, con los vectores es más sencillo porque tenemos esta funcionalidad del tamaño. Yo puedo imprimir en cualquier momento, fíjense cuál es el tamaño del vector. Por ejemplo, vamos a decir longitud de vector 1. Aquí la longitud del vector 1, simplemente hacemos esto. Miren, vector 1 punto y usamos esta función. Y con eso ya tenemos, miren, el tamaño, ¿no? Aquí vamos a probar, la vamos a ver todas. El del número 2, el del número 3 también. 3 y 2 aquí. Y vamos a ver que respectivamente nos va a aparecer 5, 10 y 0, ¿no? Porque el último pues no tiene elemento. Mira, 5, 10 y 0. Perdón, sí. Entonces, si se fijan, eso es ya como una ventaja, ¿no? Tenemos una ventaja, ¿no? Ok. Ya saben, ¿no? Si tienen preguntas, me dicen. Pueden abrir el micrófono por ahí si tienen dudas. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver. Definiciones de vectores. Función y ok, ya vamos a ir a esta parte de funciones, ¿verdad? Aquí tenemos la parte de definición de funciones. Tenemos esto de búsqueda. Tenemos la parte de la ordenamiento, ya lo vamos a ver eso también. Vectores dinámicos. Y ya, bueno, esta es la parte que me interesaba, ¿verdad? Que es lo que diferencia fundamentalmente a los arreglos, ¿verdad? Es la dinámica. Entonces, por aquí, fíjense, nosotros podemos usar esta función que se llama pushback. Aquí la ven, ¿verdad? Esa función lo que me permite es agregar, aquí lo dice, ¿verdad? Agrega un elemento al final del arreglo, ¿está de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo podría, vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿no? Lista de precios, ¿verdad? Vamos a hacer. Imagínense que yo quiero agregar precios al vector 3. Lo voy a usar para eso. Claro, está vacío, ¿verdad? Fíjense que es interesante porque ahí estaría vacío. Y voy a hacer lo siguiente. Vamos a, vamos a poner aquí, vamos a poner acá, ingrese los precios de su lista. Imagínense que alguien va a agregar precios de una lista. Vamos a guardar el precio en una variable de tipo float. Poner aquí precio. Y vamos a usar un do while. Vamos a escribir aquí. Vamos a ponerle mientras el precio sea mayor que 0. Vamos a hacer
Vamos a hacer esta lectura. Miren, vamos a leer el precio. Vamos a ponerle un indicador por acá, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí viene la funcionalidad de los vectores, ¿verdad? Miren que en vector 3, yo le puedo agregar con la función pushback ese precio, ¿no? ¿Y qué va a hacer, verdad? Lo va a ir agregando al final, ¿verdad? Como está vacío al inicio, pues va a poner el primero, luego el segundo y así lo va a ir llenando. Miren, ya tenemos eso. Luego podemos imprimirlos. Miren, usando un for, ¿verdad? Porque al final se parecen mucho a los. Miren que, por ejemplo, aquí si yo no conociera el tamaño, tendría un problema, ¿verdad? Porque no sabría hasta dónde llegar. Pero como tengo la función de tamaño, miren, ¿sabes? Puedo hacer esto y luego puedo imprimirlos por acá. Lo voy a imprimir directamente, no voy a usar la función add, ¿verdad? Aquí vamos a usar un espacio en blanco por acá. Aquí está bien. Si no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver. Aquí está, ¿verdad? Ingrese a la lista de precios 23.34, 45.56, 78.45, 1234.25. Y aquí ya me cansé, lo voy a poner 0. ¿Miren? Entonces, aquí ya tengo la lista, miren. Tengo la lista, ¿no? ¿De acuerdo? Si se fijan, es muy bueno porque está ajustado, ¿verdad? Está ajustado a lo que necesita al final, ¿no? Ok, no sé si hay preguntas, si tienen dudas. Ustedes me dirán si tienen preguntas, dudas. Licenciado, cuando la Dígame. cantidad digamos, de precios que agregó, o sea, de dos en Ajá. dos, ¿por qué sería? O no importa. Que las agregué de dos en dos, dice. Sí, Ok, no, no, entonces, miren, no es que los agregué en dos, ¿verdad? La variable precio es una variable auxiliar. Con la variable precio yo lo que hago es la lectura, ¿verdad? Yo la leo, pero ahí no lo estoy agregando al vector, ¿verdad? Solo estoy leyendo la variable. Y luego lo que hago es colocarla dentro del arreglo con la función pushback. O sea, solo una vez, no son dos veces, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la línea 22, yo no estoy interactuando con el vector, ¿verdad? Solo en la línea 23 nada más. No sé si ahí quedó claro esa parte. sí, ok. Ujú. Ok, sí, pregunten, ¿verdad? Pregunten si tienen dudas. No tengan, no Licenciado, tengan dudas. Sí, si lo coloca, llama el vector número 1 o 2, va a ajá. salir el 10 a la par del número que ingresó o lo multiplica o algo, ¿no? Si llamo al vector 1 o al 2, dice usted. Ujú. Es que, bueno, ahí habría un conflicto con los tipos, ¿verdad? Porque el vector 2 es de tipo bool y el vector 1 es de tipo int, ¿verdad? Entonces ahí habría problemas, ¿verdad? Con los tipos. Pero se puede hacer, ¿verdad? También. O sea, yo por ejemplo, vaya, imagínense, vamos a usar un vector, uno de tipo 2, ¿verdad? Y le vamos a llamar a este vector 0, le vamos a llamar así. Y le vamos a dar 10 elementos inicializados con 12.22. Así. Y en lugar, fíjense, de usar al vector 3, aquí voy a usar el vector 0. Solo cambié, ¿verdad? De contenedor. En lugar de usar el vector 3, voy a usar el vector 0. Entonces, ¿qué va a suceder, verdad? ¿Qué esperaríamos? Pues, a ver, 10 aquí es mucho, ¿verdad? A ver, lo voy a poner 5. ¿Qué esperaríamos? Ay, aquí tengo, falta un punto. Que me va a imprimir, los primeros 5 van a ser 12.2 y lo restante es lo que yo le agregué en este ciclo de repetición. Eso es lo que va a suceder. Ya vamos
Vamos a probarlo por aquí. Entonces, fíjense, tenemos otra vez, miren, empiezo a colocar precios aquí. 38.34. Aquí, 0.09 y 0. Entonces, se fijan, coloco 12.2, 5 veces, luego lo que yo le agregué y luego el 0, ¿verdad? El último que es el que me funciona como este valor con el que se sale el ciclo de repetición. Entonces, bueno, eso es lo que sucede en ese caso, ¿verdad? No sé si esa era más o menos la curiosidad que usted tenía o era otra. Sí, más o menos eso era. A ver qué A resultado ver me qué contáis. pasaba. Ujú. Sí, está bueno, fíjense, cuando ustedes estén ahí escribiendo, ¿verdad? Código, prueben, ¿verdad? Prueben para, si tienen alguna duda, lo mejor es eso, ¿verdad? Probar, ver las impresiones y así uno más o menos va afianzándose bien, ¿verdad? Con el concepto de vector. Bueno, aquí como función, ¿verdad? Recuerden que va a recibir, esta parte es muy delicada, fíjense, y es importante. Tal vez no hice mucho énfasis en esta línea 24. La función push, al final esto es una funcionalidad del vector, ¿verdad? Siempre que yo pongo punto pushback, tengo una funcionalidad que termina siendo eso, una función. Entonces, lo que va entre paréntesis, esto es muy importante que se lo graben, lo que va entre paréntesis tiene que ser del tipo de cómo definimos el vector. O sea, yo, por ejemplo, aquí puse el vector 0. Yo tengo que irme al vector 0 y decir, a ver, ¿de qué tipo es? Ah, de tipo double. Entonces, aquí yo solo le puedo pasar algo que sea de tipo double o que sea compatible con el tipo double. Que en este caso está bien porque es un tipo float. No hay, cuando hablamos de tipo float o tipo double, son compatibles, ¿verdad? Uno se puede transformar en otro sin necesidad de hacer ningún cambio. Entonces, claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, yo aquí no le podría pasar, qué sé yo, un tipo char. Estaría mal, ¿entienden? Porque en sí el vector no es de tipo char, ¿verdad? No tiene elementos que son de tipo char. Ok. A ver, más preguntas, preguntas, dudas. Si tiene dudas, pregunte, ¿verdad? No tenga temor de preguntar. Ok. Bien, entonces, eso es pushback, ¿verdad? Como su nombre lo indica, es poner atrás, lo deja al final, ¿verdad? Ahora, otro elemento interesante, ¿verdad? Que aparece por aquí, algo que aparece un poquito más abajo. Como yo les mencioné, ¿verdad? Se puede eliminar, perdón, se puede agregar elementos, se puede crecer o puede decrecer, o sea, puede ser más chiquito. Si se puede crecer es que entonces que tiene alguna funcionalidad para quitar elementos, ¿no? Y eso lo hace popback. Miren esta de aquí, esta función de aquí. Esa función permite quitar el último elemento, ¿no? Ese término pop es bien, es como en toda la bibliografía se usa bastante, ¿verdad? En las estructuras de datos de pila, ¿verdad? Que es como quitar el último elemento. Entonces, fíjense, tenemos eso también. Y eso aquí me podría servir, fíjense, porque recuerde que yo al final, vaya, si hablamos de precio, ¿verdad? Para que tenga algo de sentido, pues tiene que ser algo positivo, ¿verdad? Podríamos darle ese sentido, ¿verdad? Que tiene que ser algo positivo. Y claro, para que yo me salga de aquí, ¿verdad? Este ciclo de repetición, pues el último elemento yo tendría que descargar. Pues, eso yo en realidad no lo necesito, ¿no? El último elemento que se leyó no lo ocupo. Entonces, podemos usar esta función que se llama pullback, ¿verdad? Voy a seguir trabajando con el número 3 aquí, ¿verdad? Voy a ir trabajando con el
Y entonces, fíjense, yo puedo venir y retirar el información extra, ¿verdad? Simplemente va a ser el vector, va a venir, tomar el último y lo va a quitar y listo, ¿verdad? Entonces, con eso que vamos a conseguir, pues en la salida de mi programa, pues ya no vea la última lectura, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que voy a agregar 2 presionadas. Y aquí le voy a poner -1. Imagínense que alguien puso -12.2. Así como ve, miren, solo me leyó los dos primeros y el último fue retirado por la función popback, porque retira el último. Bueno, eso es lo que hace esta función. Bien, no sé si aquí hay dudas con la función popback, perdón. En dudas me dicen. Ok, aquí hemos visto estas funciones, add, size, tenemos esta pushback, popback, uso de las funciones find y sort de la librería algorithm. Ok. Preguntas, dudas, preguntas. Ok. Creo que está claro, ¿verdad? Esta partecita creo que sí está bastante claro. Bien, nosotros tenemos también, fíjense, otro elemento potente, ¿verdad? En la funcionalidad de vectores es el de ordenamiento, ¿verdad? La parte de ordenamiento. Entonces, antes de ver esas dos funciones, vaya, hay dos problemas, como ya se los mencionaba, ¿verdad? Antes, hay dos problemas fundamentales cuando hablamos de estructuras de datos, ¿verdad? Por ejemplo, imagínese que usted va a un banco, ¿verdad? Y usted va a hacer una operación. Entonces, el cajero lo primero que hace es, de alguna manera, ¿verdad? Ubicar su número de cuenta. ¿Qué implicación tiene eso, verdad? ¿Qué implicación tiene que el cajero o el que lo esté atendiendo coloque su número de cuenta? Pues lo que sucede es que ese número de cuenta, ¿verdad? Se tiene que ir a buscar, ¿verdad? Se tiene que ir a localizar a una estructura de datos. Fundamentalmente es eso, ¿verdad? Claro, esa estructura de datos es una base de datos, ¿verdad? Donde tiene que entrar y revisar su información, ¿verdad? Revisar cuál es el dinero que tiene, etcétera. Ahí hay mucha información. Entonces, claro, digamos, esa acción tan cotidiana, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos hacer una búsqueda. Al final, el sistema lo que está haciendo es, usted le da un numerito y ese numerito va y lo busca dentro de una estructura de datos. Como siempre, ¿verdad? También les explicaba esto antes. Una estructura de datos puede ser muy buena, puede ser eficiente en ese sentido de cómo accede a esos datos, ¿no? Entonces, bueno, no, aquí no nos vamos a meter tanto con la eficiencia, aunque sí vamos a ver que las funcionalidades de vector tienen muy bien optimizadas esas operaciones, ¿no? La operación de buscar. Esa es una operación que nos interesa bastante, ¿verdad? Y cuando una búsqueda se hace, hay dos posibles situaciones. Una es, imagínense que andan buscando un elemento. Entonces, ¿qué situaciones se pueden dar? Se puede dar la situación donde nosotros encontramos el elemento, ¿verdad? O sea que fue una búsqueda exitosa. O donde nosotros no encontramos el elemento, que ya no sería una búsqueda exitosa. Y y si nosotros encontramos el elemento, también se puede dar otro problema, ¿verdad? Que es que hayan muchos elementos del mismo valor, ¿verdad? Entonces también eso es otra cosa, son problemas a considerar dentro de la búsqueda, ¿verdad? En principio una búsqueda no es complicada para arreglos y vectores, porque al final la operación en arreglos y vectores es la misma, no va a cambiar porque estructuralmente son lo mismo, no es una estructura lineal, tiene sus índices, es igual. Entonces sus operaciones son las mismas. Entonces una búsqueda, vamos a decir aquí, búsqueda lineal sería, ¿verdad? En vectores y arreglos. Pues sería simplemente vale, imagínense que estamos con este mismo ejemplo
este ejemplo de los precios, ¿verdad? Y digamos que yo voy a buscar un elemento, ¿no? Vamos a buscar, vamos a reciclar, vamos a poner aquí. Vamos a reciclar la variable precio. Entonces vamos a colocar aquí. ¿Qué elemento a buscar dentro de vector 3? Imagínense que vamos a pedirle, vamos a hacer esta simulación, ¿verdad? Entonces, claro, yo voy a leer la variable precio y lo que quiero es buscarla dentro del vector, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la salida que yo esperaría? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo esperaría de esta acción, ¿verdad? De búsqueda. Puede ser un mensaje que me diga, sí, está ahí, ¿verdad? Ese mensaje está bien. Pero algo más conveniente sería, por ejemplo, que me devolviera el índice de dónde está, ¿verdad? Porque de esa manera yo tendría acceso a esa ubicación. Ya estaría directo, ya sabría que está en el índice tal. Y eso es lo que normalmente, fíjense, hacen las funciones de búsqueda. Lo que hacen las funciones de búsqueda es, uno les da el elemento que quiere buscar y ellas retornan el índice donde está ese elemento. Y normalmente también, a veces esto es así, a veces no. También retorna -1 cuando no está, ¿verdad? Entonces, cuando uno recibe el valor de -1, uno dice, ah, no me devolvió ningún índice de los permitidos, que es de 0 en adelante. Entonces, si me devuelve -1, ah, ya sé, es que el elemento no está, ¿verdad? Eso es como lo que se hace normalmente, ¿verdad? Entonces, por ese motivo hay que definir un índice, ¿verdad? El índice que andamos buscando, ¿no? Y bueno, después de esto simplemente es recorrer todo el arreglo o todo el vector, ¿verdad? Es igual en este caso, y hacerse la pregunta de si está o no está, ¿no? Entonces voy a reciclar este bloque for. Simplemente lo que cambiaría aquí es la pregunta, ¿no? Preguntaríamos, iríamos preguntando uno por uno, ¿no? Iríamos preguntando, vector i es igual al precio buscado. Si es así, entonces yo voy a usar una llave porque voy a usar un break. Entonces hago índice igual ahí. Miren, porque ya lo encontré, ¿no? Luego de, ok. Al inicio lo podemos inicializar en -1, miren, convenientemente. Sería como un algoritmo de regla falsa, ¿verdad? Decimos que índice igual a -1. Y bueno, si lo encontramos, usamos un break, miren. Claro, si por ejemplo pasa todo el vector y nunca lo encuentra, pues el índice se va a quedar con -1. Ahora, si lo encuentra, va a tomar otro índice y va a terminar ahí, ¿verdad? Entonces podemos usar un bloque if y escribir, ¿verdad? If índice diferente de -1. Entonces significa que lo encontró, ¿verdad? El elemento fue encontrado y se encuentra en el índice o posición, ¿verdad? Depende de qué lo que quiera decir, ¿verdad? Y ponemos aquí. Ahora, si no lo encontró, pues sería simplemente decir, ¿no? El elemento no fue encontrado y listo, ¿verdad? No vamos a decir nada del índice porque pues no se encontró. Y ya estaría, miren, esa sería la idea. Podemos aquí hacer una simulación del algoritmo. Voy a poner números enteros aquí. Y ahí está, ¿verdad? Aquí me falta un salto de línea. Miren que los elementos son 3, 4, 56, 67 y 12. Si yo busco, por ejemplo, el 5 que no está, ¿verdad? Entonces ya me dice, ¿no? El elemento no fue encontrado. Ahora, si yo coloco algún elemento que sí está, ¿verdad? Vamos a buscar, por ejemplo, el 7.
Me dice, el elemento fue encontrado y se encuentra en el índice 2. Y ahí está bien, ¿verdad? 0, 1, 2. El índice del elemento que está ahí, ¿no? Entonces tenemos ese primer algoritmo de búsqueda, ¿verdad? Este algoritmo, digamos, puede ser mejorado, sí, ¿verdad? Hay otros algoritmos por ahí que son más eficientes, ¿no? Pero bueno, hay que leer más de eso, ¿verdad? Pero digamos, como este es un curso introductorio todavía, pues no nos vamos a meter tan a fondo ahí, en esa parte. Bien, no sé si hay preguntas con esta partecita, me dicen. Me dicen si tienen dudas. Esto, como les digo, ¿verdad? Es la operación de búsqueda. Falta la operación de ordenamiento, que es otra operación interesante, ¿verdad? Ok. Bueno, está bien. Ah, sí, dígame, Por José, cierto, perdón. el PPL de esta semana Ajá. será solo el tema de arreglos, no se incluye esta parte de vectores, ¿o sí? Incluye esta parte de vectores también. Ok. Sí. No, y miren, les doy un consejo. Como el BPL es un problema abierto, ¿verdad? O sea, es un problema donde les van a dar un ejercicio y ustedes lo tienen que resolver. Yo les aconsejo que lean, que trabajen con los vectores porque ya ven que tiene muchas funcionalidades, ¿verdad? Tiene esto de que puede crecer, pueden conocer el tamaño. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Que les puede ayudar. El arreglo es una estructura más primitiva, ¿verdad? Entonces, es como que cuesta más hacer ciertas cosas. Sí, Carlos, dígame. Dice que yo tengo un pequeño problema con respecto al DPL ese viernes, porque yo Ajá. hasta la misma hora tengo examen y después de eso tengo otro examen y mañana tal vez tengo prueba. Entonces no sé. ¿Usted es mi alumno, no? Sí, sí, soy, no soy yo, sí. Ah, no, solo escríbame, ¿no? Cuando tienen así exámenes cruzados, nosotros podemos, cuando son así actividades virtuales, es fácil moverlas, ¿verdad? Entonces, solo se hace una excepción con usted y se cambia de hora, pero escríbame y mándeme evidencia de que el examen es a esa hora. Por el correo le mando. Sí, por el Gmail, por favor. Me podría copiar si no es mucha molestia, el Gmail al grupo de Telegram. Ah, ok. Sí, ya se Es el link. lo... Ajá. Bueno, aquí los dejo entonces. Nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Mañana obviamente continuamos. Con los de mi sección, vamos a hacerlo virtual, ¿verdad? Solo los de mi sección, porque con la profesora Miriam creo que están yendo virtual, presenciales, perdón. Con mi sección vamos a hacerlo virtual mañana, entonces, para que ahí nos conectemos. Bueno, los dejo y las dejo. Pasen un buen día, todos y todas. Bueno, muchas gracias, licenciado, nos vemos. Nos vemos, José Fernando. Muchas gracias, Vic. Nos vemos, Nerly.